a otros. Hace 8 días hablamos un poquito acerca de que es importante que entendamos la muerte, ¿verdad que sí? ¿Y por qué hoy en día, o por qué existe el motivo en el cual hace 8 días empezamos a hablar de la muerte? Bueno, porque hoy, hermanos, hoy en día algo que está sucediendo es que está aumentando el índice no solo de suicidios, sino también de feminicidios, y tiene que ver mucho con lo que la iglesia de una u otra forma también participa. Amén, hermanos. Estoy seguro que en estas semanas que pasaron ustedes escucharon acerca de los diversos asesinatos, suicidios, feminicidios que existen aún dentro de cristianos. Y eso tiene que ver, hermanos, con algo que es la falta del entendimiento de la muerte. Amén. Ahora, hace 8 días hablábamos de que tenemos claro que nadie de los que está aquí sabe cuándo Dios le llamará a cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Cuándo Dios va a permitir que tú mueras. Eso lo entendemos. Levante la mano quien lo entiende. Pero también es importante comprender que Dios no va a salvar a alguien nada más porque ore al final de sus días. Todo el tiempo leíamos un versículo, ¿se acuerdan? Todo el tiempo se porta mal y ya la última dice, me arrepiento, y entonces ya. Pero no, ¿verdad? Veíamos que eso es un abuso de la gracia de Dios, ¿verdad? Y Romanos nos hablaba más de esto, donde algunos de ustedes preguntaron más cosas que el día de hoy vamos a hablar. Y de una u otra forma es importante que las entendamos, porque a veces, tal vez tú no estás en una circunstancia así, pero tú tienes familiares o seres queridos cercanos en una situación así, de suicidio, de feminicidio, de violaciones. De repente, hermanos, hasta el hecho de preguntarnos de, oiga, pastor, quiero ir a donar sangre, ¿qué hago? ¿No? De repente entra la controversia de saber si asistir o no a donar sangre. Entonces, tiene que estar claro, desde eso es importante entenderlo, ¿verdad que sí? Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar prácticamente de ayudarnos unos a otros. Lo que hoy vamos a hablar nos va a ayudar no solamente para entender más de la muerte, sino también para comprender cómo ayudar a otras personas. ¿Amén, hermanos? Ok, bien. Mira, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, en el Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 6, en el versículo 19. ¿Amén, hermanos? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Cuando tú lo tengas, me puedes decir amén. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al versículo 20. ¿Amén, hermanos? Ok. Antes de leer esto, tú recordarás que en otro tema anterior, cuando hablábamos del cielo y el infierno, de que no existe el purgatorio, de que no existe antesala, tú recordarás que también la Biblia nos enseñaba que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Entendiendo eso, hermanos, vean lo que dice el versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois. Entonces, nuestro cuerpo pertenece a ¿quién? Ok, fíjense muy bien porque acá vamos a entrar a los temas. ¿El fumar es malo? No me contesten. ¿El fumar es malo o no? No contesten. ¿Sí? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿El suicidio es malo o no? Piensen. 2, 3. ¿El tomar alcohol es malo o no? 4. ¿El comer carne ¿cómo se llama? Kosher, ¿no? ¿Es bueno o malo? Piensen. Ok. Levanta la mano quien dice que sí a todo lo que dije. Que sí es malo. Levanta la mano. 1, 2. Levanta la manténgala. No pasa nada, hermanos. Ok, levanta la mano quien dice que no es malo. Ok, bien. El versículo está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿no? Y que el templo es donde Dios habita.
No es de nosotros, sino que Dios lo da. La Biblia no necesita decir, fumar es malo. La Biblia no necesita decir, tatuarte es malo, drogarte es malo. ¿Qué otra cosa? Alcoholizarte es malo. No necesita decirlo. ¿Por qué? Porque al decir que el templo es la habitación, el hogar de Dios, ya no un lugar, porque se acuerdan que antes Dios habitaba en un lugar. Entonces, por ende, nuestro cuerpo, al ser templo de Dios, es obvio que si lo dañamos de alguna forma, yo no solo hablo de fumar, tomar, todo eso, sino también de malpasarse, hermanos, no comer bien, pues también es parte de destruir el templo, ¿sí o no? Sí. Ok. Y me encanta porque hoy decimos, está prohibido el suicidio, está prohibido el aborto, pero tú sí estás con tu panzota. Hermano, ¿no es lo mismo? Ok. De una u otra forma, estamos asesinando constantemente, día a día, nuestro cuerpo, colaborando a ello, ¿no? Ahora, el templo es por ello que debe ser sagrado. A ver, levante la mano, ¿cuántos de los que están acá les gustaría ahorita que lleguen a sus casas, encontrar los vidrios rotos, la fachada grafiteada, con un te amo Lucía, o te amo Goya, o te amo Gregoria, para que me entiendan, o te amo Papucho? ¿Alguien le gustaría? Solo imagínate que llegaras y encontraras tu casa así. Y Suri dice, ay, qué pena, me dejan tomar una foto para el Face. Aquí en mi casa, la más fashion on the fashion. ¿Creen que haría eso? No. ¿O qué creen que haría Suri? Tal vez de entrada habla a la policía. Checaría si no se llevaron sus cosas favoritas. ¿Qué otra cosa? Se molestaría. ¿Qué otra cosa? Lloraría, se entristecería, ¿no? Ok, ahora la pregunta es, ¿cuánto más Dios puede ver nuestro cuerpo y decir, ah caray, estás pasadito, ah caray, estás bien descuidado? ¿Vieron? Es lo mismo, ¿no? Ahora, fíjense muy bien, dentro de la Biblia podemos ver dos tipos de muertes. La muerte de las personas que van a ser salvas y la muerte de las personas que no serán salvas. Pero si ustedes recuerdan hace 8 días, veíamos, bueno, no hace 8 días, en la anterior vez veíamos cómo Dios hablaba acerca de que a veces nosotros nos preguntamos por qué hay bebés que no se logran, por qué hay niños muriéndose en África, ¿se acuerdan de todo eso? Y veíamos que Dios contestaba que porque muchas veces Dios los salva de evitar que pequen contra Él, ¿sí o no? Entonces, muchas veces nosotros no sabemos por qué alguien muere, pero Dios lo está evitando, guardando para que ya no falle. ¿Has oído esa gente que dices, por fin se convirtió, por fin está buscando a Dios? Y hasta parece que le cayó mal el cristianismo porque esa vez que se convirtió se murió. Pero la Biblia decía que era necesario que muriera para que ya no volviera atrás y ya no se regresara. ¿Se acuerdan de eso? La muerte de los ¿qué? De los inocentes. Pero bueno, dentro de la muerte de los inocentes, hermanos, también ustedes van a encontrar a gente que se mataba a sí misma para beneficio de muchos. Vamos a poner un ejemplo, ¿les parece bien? Vean, vamos a la Biblia. Y ahora sí vamos a entrar al tema. Vamos a la Biblia. Si usted me acompaña a Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 16, versículo 26. Jueces capítulo 16, versículo 26. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Verdad que sí? Vean lo que dice. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano. Si tú no recuerdas la historia, Sansón era un hombre que mientras tenía el cabello largo era conocido porque tenía fuerza en exceso. ¿Han oído del famoso jóvico? Bueno, ese era Sansón. Y entonces la narración nos hace ver que este hombre se enamora de una mujer que en lugar de beneficiar su vida, ¿qué hace, iglesia? La destruye. ¿Y se acuerdan? Lo traiciona y lo entrega al enemigo.
Y en ese tiempo los enemigos lo amarran, lo duermen y le sacan los ojos, ¿se acuerdan de eso? Le cortan el cabello. Y entonces él despierta bien enojado, como tu esposo. Y entonces, ¿qué creen que pasa? No puede tener fuerza porque ¿qué creen que había hecho? Le habían cortado el cabello, le habían sacado los ojos y estaba totalmente desarmado. El cabello era una señal de parte de Dios para demostrar que Dios había permitido que él viniera a este mundo. Y Dios le daba una fuerza increíble. ¿Vieron? Y ahora Sansón se sienta delante de ustedes y ustedes le dicen: Sansón, el suicidio no es de Dios. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Entonces Sansón, vean lo que sucede. Dice que Sansón iba siendo guiado por alguien, porque te acuerdas que no tenía ojos ya. ¿Y qué pasa? Dice que él le pidió a ese joven que lo acercara y que le hiciera palpar ¿qué? Sobre las que descansaba ¿qué? Recuerda que en este capítulo Sansón está en la casa de los enemigos y ve lo que sucede. Dice que para que se apoyara sobre de ellas. Y si tú sigues leyendo el contexto en el versículo siguiente, por favor, versículo 27, ¿qué dice, iglesia? Ahora bien, ¿en el templo qué? ¿Y qué más? Los del enemigo, ¿no? ¿Y qué más? Versículo 28, ¿qué dice, iglesia? Y le dijo: Dios, yo sé que el suicidio es malo. No le dijo así, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente una vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. ¿Por qué? El versículo 29, así luego Sansón, las dos columnas del medio, ¿qué dice? Sobre las que descansaba ¿quién? Y echó todo su peso ¿sobre quién? Su mano derecha sobre una y su mano izquierda. Sansón destruyó la casa y murió ahí. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué le decimos a Sansón? Ojo, no estoy diciendo que está bien el suicidio, pero ese es un caso de suicidio, ¿no? ¿O no? ¿O no, hermanos? Pero de coraje. ¿De coraje? ¿De qué más, hermanos? De venganza. Vamos a ver otro caso, ¿les parece? Vamos a ver otro caso. Jueces, capítulo 9, versículo 54. Jueces, capítulo 9, versículo 54. Está hablando de Abimelech, uno de los reyes de Israel. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice? ¿Qué le dijo? Saca tu espada y mátame. Y luego, No se diga que usted mató a Abimelech. si ustedes recuerdan, había una reina que había amenazado a Abimelech, uno de los reyes de Israel, y le había dicho: yo me voy a encargar de que tú mueras. Y Abimelech, en lugar de enfrentar a esa mujer, como él sabía que iba a perder, ¿qué hizo? Le pidió a su sirviente: mátame. ¿Vieron? Otro ejemplo, vamos a la Biblia. Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Yo ya estoy viendo sus caras ya sé para dónde va el pastor. 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Cuando esté usted ahí, me puede decir amén. Lo voy a leer en Reina Valera, por ahí, si me puede poner en Reina Valera. ¿No está Chucho? Está en clase, ¿verdad? Por ahí están las versiones, hijo. En Reina Valera. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. ¿Qué dice, iglesia? Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásate con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo el sirviente, perdón? Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces, lo mismo. Le dijo: mátame, y el escudero no quiso. ¿Y qué pasó en Reina Valera? ¿Y qué pasó, iglesia? Ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y entonces Saúl, ¿qué hizo? Tú no quieres. Entonces él puso la espada. ¿Y Saúl qué hizo?
se suicidó. Ok. Ahora, pregúntale al que está a tu lado. Pregúntale al que está a tu lado. Dile, ¿qué hubo? Dile así, dile, ¿qué hubo? No, dile, ¿qué hubo, hermano? Ok, ahora, levante la mano otra vez. ¿Quién piensa que el suicidio es malo? Levanta tu mano. Exacto, depende. Sí digo depende, ¿verdad? Ah, ok. Yo dije, a lo mejor digo otra cosa, ¿no? Ok. Levanta la mano. ¿Quién cree que el suicidio es malo? Ok. Ahora, ¿quién cree que no es malo? Ok. La respuesta correcta es depende, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia a veces avala que alguien se suicide. Y la Biblia a veces no avala que alguien se suicide. Pero ¿saben por qué depende? Porque muchos de los que estaban aquí lo hacían para que otros viviesen, y por mandato de Dios, la pérdida del pueblo de Dios no existiera, no se exterminara. Por ejemplo, estos casos los tenemos hoy en día, cuando una persona está a punto de morir y es necesario donarle sangre. Hermano, si tú no crees en donar sangre, tienes un grave problema. Tú eres testigo de Jehová. De verdad. Es más, te voy a dar la cita que ellos usan. Ellos usan las citas, si lo quieres anotar, ellos usan las citas de Génesis 9:4, totalmente alterado. Génesis 9:4, Levítico 17:10, Deuteronomio 12:23, vuelvo a repetir, Génesis 9:4, Levítico 17:10 y Deuteronomio 12:23. Y es más, si la hermana Leti es una familiar mío, pero yo soy testigo de Jehová, yo no le voy a donar sangre a la hermana. ¿Vieron? Mientras que la Biblia realmente nos enseña, hermanos, que dentro del concepto de la muerte tenemos que recordar y no olvidar lo siguiente. Vamos a la Biblia, acompáñenme a su Biblia. En la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 38, dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? Romanos capítulo 8, versículo 38. Cuando esté usted ahí me puede decir amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué, iglesia? Ajá, ¿y qué más? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. ¿Vieron? Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Les parece bien? Fíjense muy bien. Hermana Leti, si usted tuviera ahorita un bebé, supongamos, y ese bebé necesita una donación de alguna parte muscular interna, porque sin ella no va a seguir viviendo, ¿qué haría, hermana? ¿Se lo da o no? Yo sí le donaría. Pero entonces usted se está suicidando. ¿Vieron? ¿O no? Suri, si ahorita de repente se desangra alguien de tu familia, yo no quiero, nada más estoy poniendo un ejemplo, no digas, Suri, ¿quién fue? No, vean, ¿tú puedes donarle sangre o no? ¿Sí? Pero si tienes SIDA, ¿Y yo? no. No, tu familiar. ¿Sí qué? O sea, yo mientras yo no tengo, lo puedo donar, ¿no? Pero tú te puedes contagiar, ¿o no? No. Pero espérenme, Yo no. espérenme, ¿sí? O sea, sí le donaría. Ajá. ¿Por qué? Familiar. Vale, ok. ¿Se dan cuenta? Hermanos, quiero que se den cuenta, porque ahorita esto lo tenemos que analizar bien, ¿no? Hay casos muy importantes que nosotros como cristianos a veces tenemos tantas dudas, pero que son reales, hermanos. Y que a veces la respuesta es clara. Ahora levanta la mano, ¿cuántos de los que están aquí poniendo el ejemplo de nuestra hermana Leti, de un hijo, dejarían que su hijo muera y ustedes sigan viviendo normal? ¿O cuántos de ustedes donarían ese órgano que necesita? Levanten su mano. Ok, hermanos, ustedes se están suicidando. Una duda. Espérenme. Ahora sí, espérenme. Ahorita vamos a asentar todas las dudas, tranquilos. Fíjense bien. Volvemos a leer Romanos, ¿les parece? ¿Cómo dice Romanos? Pues estoy convencido
¿De que qué? Ni la muerte. ¿Recuerdan que hace 8 días leyendo Romanos entendíamos que una persona que está en su lecho de muerte, muchas veces nosotros pensamos que porque vayamos y tú veas que está arrepentido, tú ya determinas que esa persona ya se fue al cielo? Y no es así, hermano. Está claro, hermano, que muchas personas dentro del concepto bíblico podemos entender que no depende de esa oración. Te lo voy a explicar como hace 8 días lo dije. Va a existir mucha gente en el infierno, de verdad, que hizo muchas oraciones al final. Y también va a existir mucha gente en el cielo que también hizo muchas oraciones. Pero no dependió de la oración si fue al cielo o fue al infierno. ¿De qué dependió? De la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y también habrá mucha gente en el cielo que le diga, Suri, no sé ni por qué estoy aquí. ¿Sí o no? No sé cómo le hice, pero estoy aquí. ¿Y por qué dependerá? Romanos dice, por la gracia de Dios. Pero también habrá mucha otra gente en el infierno que no habrá hecho nada igual y que estará en el infierno. ¿Saben eso cómo se le llama? Que Dios ya ha destinado quién va en qué lugar. Solamente que no sabemos quién es. ¿Viste? Hermano, todos los que estamos acá no podemos creer en el suicidio nada más cuando queremos y cuando no. O creemos o no creemos. Pero una realidad es que la respuesta de una persona que conoce la Biblia es que depende de la circunstancia, hermano. Porque la vida no es el cuerpo. Lo vamos a leer ahorita. Levítico dice que la vida no se encuentra en el cuerpo, se encuentra en la sangre, hermano. El derramamiento de sangre que hizo Cristo fue entregar su vida, no su cuerpo. Su cuerpo fue por medio de lo que actuó, lo que recibió el castigo, pero la sangre derramada fue la que pagó el precio. Ahora no se cubran con la sangre de Cristo, hermano, por favor. Pero si es una realidad que todos los que estamos acá, si pudiéramos hacer algo por un familiar que está a punto de morir, lo haríamos, ¿o no? ¿Cuántos de los que están acá donarían sangre si alguien de su familia lo necesita? ¿Verdad que sí? Así que, amados hermanos, ¿creemos en el suicidio? Depende. Sansón, ¿por qué lo hizo, hermanos? Porque estaba loco. No, ¿por qué lo hizo? Ahora, dense cuenta, él no tiene ojos y no tiene cabello largo. ¿Vieron? El poder que Dios le daba de tener fuerza no era su cabello, no eran sus ojos. ¿Qué era? La gracia de Dios. Y Sansón le pide una vez más que le vuelva a dar esa fuerza, y se la vuelve a dar o no se la vuelve a dar. ¡Claro! Al grado que tira los pilares y se van todos así, las 3,000 personas que estaban y Sansón ahí. ¿Se dieron cuenta, hermano? ¿Era una causa correcta o no? Sí, porque ellos estaban dispuestos a matar a su mismo pueblo, su misma nación, sus mismos hijos, las mismas generaciones. ¿Vieron, hermanos? Hoy, ¿cómo lo podemos llevar? Lo mismo, hermanos. Lo que decía hace un momento, cuando donamos sangre, cuando alguien necesita un trasplante y es peligroso, hermanos, la respuesta es clara. Claro que lo puedes hacer si hay amor en ti, si hay razón de ser. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os amé los unos a los otros. Más adelante, capítulos más adelante, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. No es cierto, porque es pecado. No dice así. Dice que uno dé su vida por sus amigos. ¿No lo dice así? Así que si tú estás dispuesto a dar la vida por alguien, es válido, hermano. Es válido. ¿Sí o no? Ahora manda con el que está a tu lado y dile, ¿viste? Cambió, ¿no? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos de los que están acá darían su vida por su familia? Así, no, ok, hermanos, ustedes han aprobado el suicidio. ¿Vieron? Vamos a otra cita, ¿les parece bien? Y ahora vamos a las dudas. Anoten sus dudas, no, ya se me olvidó. En 1 Samuel, lo que acabamos de leer, en el capítulo 31, versículo 4, es exactamente lo mismo que hace Saúl. Pero Saúl está haciendo un suicidio erróneo. Porque él no se está suicidando por amor a alguien. Él se está suicidando ¿por qué, iglesia? Por temor, por orgullo, por cobardía. ¿Sí o no? Así que cuando una persona intenta morir, hay que preguntarle por qué lo hace.
¿Sí o no? Porque si es por todos los sentidos contrarios a la realidad de un verdadero cristiano, pues entonces es un suicidio erróneo. ¿Vieron? Pero cuando una persona dice, hermano tal, hermana tal, yo quiero morir porque mi hijo está en riesgo y quiero dar mi vida por él, ¿qué le vas a decir? No, hermano, porque son los de Dios. Y si tú te matas, yo te voy a amarrar la silla, te voy a golpear por necio. ¿Verdad que no, hermanos? Porque lo mismo tú harías por tu familiar, ¿no? Así que, hermanos, el suicidio puede entrar en una permisibilidad siempre y cuando dependa de poner el amor en especie por otro. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿no? Es más, hace rato lo cantábamos. A Él no lo mataron, Él se entregó. ¿No se han dado cuenta de eso, hermanos? Ahora, date cuenta, el suicidio, si tú quieres anotar el significado de la palabra suicidio, de acuerdo a una etimología, la palabra suicidio es entregar tu vida por otro. ¿Vieron? A ese suicidio se le conoce como suicidio coherente. Vuelvo a repetir, dar tu vida por otro. A ese suicidio se le llama suicidio coherente. Ahora, porfa, no saben, es que mi novio me dejó. Hermanos, ¿vieron? El suicidio coherente es dar tu vida por amor a otro. Ahora, hay otro tipo de suicidio, el suicidio incoherente. ¿Cuál es? El que no es por amor a otro, sino más bien por egoísmo de uno mismo, por jactancia de uno mismo, por cobardía de uno mismo y por temor a enfrentar de uno mismo. ¿Vieron? Vuelvo a repetir, el suicidio incoherente. ¿Cuál es? El que es por temor a uno mismo, por cobardía a uno mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora voltea con el que está a tu lado y pregúntale, dile, ¿cambia o no cambia? ¿Verdad que sí cambia? Porque si tú, fíjate muy bien, hermano, ve lo que te voy a decir. Si tú englobas la palabra suicidio en todo como algo malo, no dudes, hermano, que tú estás cerca de ser un testigo de Jehová. No vas a donar sangre, ¿qué le vas a dar tu riñón al otro? ¿Sí me entiendes? Pero la Biblia es clara. ¿Ves? Hay casos permisibles, Sansón, y hay casos no permisibles, Saúl. ¿Vamos bien? Ok. Pero mira, ahí mismo, hermano, antes de que tú cambies, vamos a Juan, capítulo 10, versículo 18. Y esa muerte coherente fue la que Dios hizo. Juan capítulo 10, versículo 28. ¿Ya están ahí? Vean lo que dice. Hablando Jesús de su vida, ¿qué dice? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué dice? Yo la pongo. O sea, hermano, yo te quiero preguntar algo. ¿De acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces Dios se mató? La respuesta es sí, porque nadie lo mató. Él pone su vida. Versículo 18. Tengo poder para ponerla y tengo poder para ¿qué, iglesia? Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Vieron eso? ¿Eso cómo se llama? Coherente. Si Jesús hubiera dicho, tengo miedo porque me da miedo la cruz, me da el miniski, eso no es una muerte coherente, es una muerte incoherente. Por ejemplo, alguien que se mata porque la novia no lo dejó, ¿qué tipo de suicidio es? Es incoherente. Alguien que se mata porque no tiene trabajo, ¿qué es? Incoherente. Alguien que se mata porque pues ya no puede con este dolor, ¿qué pasa? Es incoherente. Alguien que se mata porque su familiar está en peligro y permite o le dona todo lo que puede o lo que requiere, eso no es un suicidio incoherente, es un suicidio coherente. Alguien que dona sangre a otro, tal vez no es muerte, pero ha llegado a pasar. ¿Qué pasa, hermanos? Es coherente. Todo lo que se entrega con amor es coherente.
Y lo que se entrega sin razón es incoherente. ¿Estamos claros? Así que usted sí puede donar, hermano. Usted sí puede hacer algo por su familia. ¿Han oído esas personas que dicen, mira, tu familiar o tu cercano ya va a estar conectado a ciertos aparatos, pero realmente ya está muerto todo su cuerpo? Vamos a ir los pulsos, sistema nervioso. ¿Lo han oído? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Lo desconectamos o no lo desconectamos? La Biblia te hace ver esa libre decisión, ¿sí o no? Pero no te engloba así de, hermana Lili, ¿cómo se atrevió usted a desconectarlo? Hija del diablo, ¿no, verdad? No es eso, ¿o sí? No, porque es por amor a ese ser que uno puede actuar, ¿o no, hermanos? Ahora, hasta aquí. Yo sé que hay varias dudas. Ahora, levanta la mano, ¿quién tiene dudas? No me las pregunte, no me levante la mano.